En este momento pues estamos pensando que ya en este momento pues estamos pensando que ya Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos hoy justamente adentrándonos en el mes de diciembre. Y vaya cómo comenzó diciembre. Vaya cómo comenzó el mes de diciembre. Mire nuestros compatriotas, nuestros hermanos, en la zona de Río Blanco, en San Pedro Sula, Cortés, siendo reprimidos de manera salvaje y cruel, al mejor estilo de un batallón enfrentándose a otro en una guerra. O sea, nos han dejado enfrentados, Pasó la pandemia y el régimen de Hernández a saber a dónde estaba. Vino ETA y también desaparecido. Vino Iota y peor. Viene diciembre, que es un mes, por lo menos, de reconciliación espiritual, que nos permite reencontrarnos con lo más alto del universo o con nuestros propios valores y principios en el marco del nacimiento del niño Jesús, y así arranca el régimen atacando a la población. Una población que no tenía más que luchar para sobrevivir, para salir adelante, para seguir luchando, para llevar y proveer a sus familias. Y ayer le quitaron la vida a un compatriota, le quitaron la vida a otro hondureño más, y esto ha generado una indignación total a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a tomar como punto de partida de análisis este hecho acontecido el día de ayer en la zona del Valle de Sula, ahí en San Pedro Sula, que ha sido tan devastada por los dos huracanes. Y además fue por mucho tiempo el epicentro de la pandemia del COVID-19. Fue el epicentro de la pandemia del COVID-19. Y no es que lo dejó de ser. Aunque ahora Francisco Morazán también se ha puesto a competir por ese primer lugar de casos de COVID. Pero el impacto de ETA y Iota dejó tanto dolor, tanto sufrimiento. Vimos cómo gente pasó días, semanas enteras en los techos de sus casas, en Choloma, en La Lima, tratando de salvaguardar su vida. Incluso nos denunciaron a nosotros que las lanchas de Copeco cobraban por ir a rescatar a las personas en los techos. Tengo testimonio de una familia que nos dijo cuánto pagó para que una lancha de Copeco le fuera a rescatar. Son infames, son groseros y además son asesinos. Son asesinos. Le arrebataron la vida ayer a un compatriota. Le quitaron la posibilidad de soñar a un hondureño.
Ya vamos a entrar en materia con este tema. No sé si tenemos ya la conexión con nuestros invitados, que ya están los tres con los que vamos a compartir esta mañana. El sociólogo don Armando Orellana, ya lo vamos a presentar en pantalla. Don Sergio Rivera, catedrático universitario y analista. Y también la regidora sanpedrana, la abogada Fátima Mena. Tenemos un material ahí, BTR y ¿verdad, Jocó? Si quieren entremos con eso para hacer espacio y poder enlazar totalmente la imagen, audio y video con nuestros invitados, y también tendremos contacto en vivo hasta San Pedro Sula, justamente en la zona donde fue asesinado este joven ayer por la bala criminal de la Policía Nacional Municipal, los dos coludidos en contra del pueblo. Qué lamentable ver a un gobierno, tanto a nivel municipal como nacional, darle la espalda al pueblo que lucha día a día. Vamos con este material para presentarle a ustedes en contexto lo que pasó el día de ayer, la indignación que sobrepasa los niveles de tolerancia en el país. A tempranas horas de la mañana y con el fin de ejecutar una orden de desalojo, policías municipales y preventivos llegaron muy temprano a la plancha del bordo de Río Blanco, en donde desde hace varios años están instalados negocios de lavado de carros. Los lavadores de carros y otros vecinos se opusieron al desalojo pidiendo a los uniformados que los dejaran trabajar, a lo que se negaron los policías municipales argumentando que cumplían una orden. Fue así que comenzó una guerra con garrotes, piedras, bombas lacrimógenas y disparos que cegaron la vida de Rafael Flores Hernández, de 24 años, vecino de Río Blanco y lavador de vehículos en el sector. Mucha indignación porque hay un muerto, ¿verdad? De los nuestros. ¿Cómo se llamaba él? Tengo el Lito Hernández, ¿verdad? Entonces esto ya prácticamente se está saliendo de las manos. Entonces yo quiero que esto, sí. Entonces yo no quiero, ¿verdad?, que las cosas se vayan a complicar porque... Tras lo sucedido, los pobladores de Río Blanco desalojaron a los policías municipales, tomándose el Boulevard del Norte para que minutos después llegaran los policías antimotines a fin de disuadir a los pobladores. Sin embargo, por la indignación, los manifestantes se mantuvieron por más de 2 horas en la vía exigiendo justicia, mientras familiares confirmaban en el lugar la muerte del lavador de carros, Rafael Flores Hernández. Es un muchacho trabajador, luchador del trabajo a la casa. Ellos bien tenían nada, no querían salirse porque de repente vinieron a querer meter las máquinas y ellos tenían las cositas ahí. Y entonces por eso ellos decían de que le dieran otro tiempito y no quisieron. No, lo vinieron a hacer eso, un gratitud lo que hicieron con el pobre muchacho, porque un muchacho humilde, todo el mundo lamenta lo que ha pasado. ¿Ese día tenía su puesto de lavar carros ahí? Sí, como 4 años tenía que estar trabajando ahí el muchacho. Alrededor de las 11:30 de la mañana, utilizando la tanqueta y gases lacrimógenos, la policía antimotines disuadió a los habitantes de Río Blanco que protestaron por la muerte de uno de sus vecinos, igualmente por el derecho a trabajar. Porque la solidaridad nos une. Pedro González, UNE Noticias. Esto es lo que pasó el día de ayer, en ese resumen que nos ha presentado Pedro González desde San Pedro Sula, desde Río Blanco. No creo que haya un hondureño bien nacido que no sienta indignación esta mañana. Y es que el cúmulo de situaciones, el cúmulo de hechos que han venido afectando a nuestro pueblo han sobrepasado los límites de la tolerancia. Uno tiene niveles a los cuales puede tolerar, aguantar, soportar, pero llega un momento que esos niveles se ven sobrepasados. Y en Honduras ya días cayó la gota que rebalsó el vaso. Ya días cayó la gota que rebasó el vaso. Hemos visto cómo el Juan Orlandismo hecho gobierno a todos sus niveles, en el Congreso, en los gobiernos locales, en la Casa Presidencial, en la Secretaría de Estado, son atentados contra la vida del pueblo. No hay un hecho en los últimos años que usted pueda decir, este gobierno ha hecho algo para beneficio de la población. No hay un tan solo hecho. Y lo podemos ver tan evidenciado justamente este último año. No retrocedamos 11 años atrás al golpe de Estado para que los jóvenes que hoy tienen 17, 18,
15 años y que están viendo justamente lo que está pasando en el país, no hayan tenido que contar la historia de lo que pasó hace 10 años. Están viviéndolo hoy. Están viviendo hoy la desidia, el abandono total de un gobierno. Hable usted con la juventud en este momento. Hable usted con esos muchachos ahí en Río Blanco. ¿Sabe cuál es su principal aspiración? Irse de Honduras. Irse del país. Y por eso sendan caravanas de compatriotas huyendo, no es migrando, huyendo de esta triste realidad. ¿Y qué esperan? Si oportunidades no hay. Los gobiernos, en este caso el gobierno municipal de San Pedro Sula, dirigido por don Armando Calidonio, realmente que le queda mucho a deber al pueblo. Había jugado un papel medianamente importante en la pandemia, contrario a lo que se jugó acá, que aquí desapareció por completo la autoridad municipal. Nunca hubo un liderazgo en la ciudad para enfrentar la pandemia, más que lo normal que se debe hacer, pero asumir un liderazgo, ponerse de frente con el pueblo para luchar, para defender sus sagrados intereses, no lo vimos. Y hoy, Calidonio y el orlandismo otra vez hecho, convertido en arma, convertido en bala, convertido en represión, volvió a arrebatarle la vida a otro compatriota. Que sean mis invitados esta mañana, que ya estoy listo en la conexión junto a ellos, que nos ayuden a interpretar y a poner en contexto este hecho, no por el hecho per se, pero qué significa lo que vemos en pantalla frente a lo que estamos viviendo. Me acompaña el sociólogo don Armando Orellana. Don Armando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge. Bueno, no diría que es un placer, ¿verdad? Pero ver esta realidad dura que estamos viviendo en nuestro país mueve a indignación. Obviamente, lo que nos, en primer momento, ¿verdad?, podemos ver es una criminalización del pobre. Es en medio de toda esta situación dramática que vive la población, darse cuenta que la élite ultraconservadora de este país, que se formó con concepciones militares y con la ideología neoliberal, recurre a la violencia nuevamente y al asesinato del pueblo. Su incapacidad para poder solucionar los problemas, ¿verdad?, para poder gestionar una política de urbanización consecuente, coherente con todo lo avanzado de la ciencia, nos muestra pues su incompetencia. Definitivamente es una cuestión que indigna, ¿verdad?, y que mueve pues al pueblo a reflexionar, a la reflexión sobre qué es lo que está haciendo esta élite política con nuestro pueblo. Bienvenido, don Armando. También saludo a la exdiputada del Congreso Nacional, actual regidora de San Pedro Sula, y también presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras, abogada Fátima Mena. Abogada Mena, buenos días, bienvenida. Sé que viene en carretera, gracias por hacer el espacio para detenerse un momento ahí, acompañarnos. Es la ventaja de la tecnología. Abogada Mena, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Jorge, un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Definitivamente hemos amanecido de luto. Es una tragedia lo que ha sucedido en San Pedro Sula. Definitivamente creo que felicito, Jorge, que hayan tomado este tema para poderlo discutir, porque es un momento para hacer conciencia. Yo creo de que estos momentos que estamos viviendo al final nos desnudan como sociedad, y estamos viendo de que enfrentamos una pandemia con un 70% de la población hondureña viviendo en situación de pobreza y el 40% en situación de extrema pobreza. Estas tremendas desigualdades generan grandes desafíos y problemas, pero sobre todo para poder salir adelante se necesita tener un abordaje por parte de los gobiernos diferentes, entendiendo que estas poblaciones no las podemos dejar atrás y que necesitamos invertir en estos sectores, necesitamos tener una visión más humana, más creer que realmente todos y todas somos iguales. Yo creo que, como bien señalaba el licenciado, pues yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. No todas las autoridades entienden que todas las personas, todos los seres humanos somos iguales ante la ley, que tenemos que tener esa misma igualdad de oportunidades.
y para eso el enfoque debe ser mucho más social de lo que hemos visto. Así que de nuevo, Jorge, yo creo que es un día duro, ¿verdad? Es un día con mucho dolor. Seguimos siendo golpeados como sociedad, pero agradezco que tu foro de esta mañana pues pueda abordar y hacer las reflexiones necesarias, pero también las denuncias y las demandas que como ciudadanía debemos impulsar. Bienvenida, abogada Mena. También saludo al catedrático universitario y analista político también, don Sergio Rivera. Don Sergio, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Jorge y al auditorio de UNTV en este foro. Miren, definitivamente que venimos con mucha indignación a este foro, otra más de la historia nacional, de la historia reciente, no solo por la muerte de este joven Rafael Flores de 24 años que fue alcanzado por la bala, también hay personas que fueron heridas a balazos ayer y otras golpeadas. Y de una u otra forma esto lo que viene a demostrar es precisamente las características con las que la dictadura gobierna en el país. Si bien es cierto, nosotros tenemos hoy un acontecimiento más que se viene a sumar a una serie de hechos en diferentes luchas territoriales en todo Honduras. Y quizás en el transcurso del programa podamos juntarlas, ¿no? Como la lucha de Guapinó, la de Reitocas, Zacate Grande, la lucha de la UAN, en donde precisamente ha sido la población que se ha enfrentado a las fuerzas represivas del Estado que están a disposición y a servicio de quienes tienen todos los lujos, quienes gobiernan el país y quienes son parte de una narcodictadura que no le importa a la población, que no le importa el trabajo, la vivienda, la salud y la educación de la población hondureña, sino que se apegan a un modelo neoliberal, a un modelo deshumanizante, a un modelo que lo que hace es generar este tipo de injusticia. Y desgraciadamente ayer pudimos notar a dos fuerzas juntas, que son una misma, la Policía Nacional junto con lo que es la Policía Municipal. En el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula, pues en la práctica forman parte de lo mismo. Y un dato más, la mayoría de los que forman parte de las policías municipales son ex miembros de la policía que fueron depurados. Incluso son peor que la propia policía, ¿no? Muchos de ellos fueron depurados por violaciones a los derechos humanos, por abuso de autoridad, etcétera, y hoy forman parte de ese cuerpo privado, por decirlo así, que defiende también los intereses de las oligarquías desde las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro. Bien, voy a comenzar con la abogada Mena para poner en contexto. ¿Qué pasó ahí? Abogada Fátima Mena, usted es sanpedrana y además es autoridad municipal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué informaciones han dado en la Corporación Municipal de San Pedro Sula sobre esta decisión absurda y burda y torpe de mandar a reprimir, a disparar, a asesinar al pueblo sanpedrano? Abogada Mena. Bueno, primero que todo, decir que no, me di cuenta desafortunadamente por los medios y porque muchos compañeros del sector me llamaron para decir que pues los estaban desalojando y que necesitaban que se les apoyara. Inmediatamente pues empezamos a hacer las consultas, no tuve como mayor respuesta de forma inmediata hasta que logré tener acceso a una resolución que supuestamente, emitida supuestamente, porque no la he visto, no la tengo físicamente, no hay un expediente, no conozco que se haya visto a nivel de corporación, sino que es una resolución emitida por la gerencia, en este caso de ambiente, a donde dice que las personas que tenían estos car wash a la orilla del bordo, en el sector ya sur del bordo de Río Blanco, hace varios años ellos venían estableciéndose como diferentes car wash, ¿verdad? Iniciaron lavando abajo del puente, luego fueron haciendo unas chozas o unas champitas y se han ido extendiendo. Hay que decir que en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia, han habido más lavadores de carros en este sector. Entonces, obviamente esto es un espacio de vía pública y la gerencia dice pues que obviamente ellos no pueden estar en ese lugar y llegan pues a hacer el desalojo correspondiente, o más que todo a
rehabilitar esta vía. Nosotros, esto es un tema que algunos dicen que pasó por corporación. Esto no pasó por corporación municipal. Esto fue una orden o una acción tomada desde esta gerencia que le pide que a la policía municipal que habilite o que este sector o que recupere esta vía pública. Creo que el principal problema es tomar decisiones no entendiendo el contexto. Estamos en el marco de una pandemia donde tenemos más de 500,000 personas que están sin hogar, que tenían un hogar, que no pertenecían a las familias que viven en los bordos, y entender que hay la crisis humanitaria que se vive también es consecuencia de la falta de empleo. Entonces, creo que ejecutar, ir a sacar o a mover, recuperar un espacio público, por el hecho que hay que recuperar el espacio sin entender que ese espacio está sirviendo para llevar el pan de cada día a muchos hondureños y hondureñas que desafortunadamente el Estado no les está garantizando, ahí es donde nosotros podemos ver lo desatinado que es, pero también que hace falta como esa visión humana, entender los problemas estructurales del país, que son problemas que son generados precisamente por la ausencia del Estado. Y yo comparto que creo que hemos tenido un grupo de poder, una élite política económica dominante, a donde no ha tenido la habilidad de entender que hondureños y hondureñas somos todos, y que se han dedicado la mayor parte del tiempo a gobernar para pocos, para grupos de poderes, para únicamente un segmento de la población. Y con dolor en el alma les puedo decir como sanpedrana que San Pedro Sula definitivamente existen dos ciudades completamente diferentes. La San Pedro Sula, a donde sí llegan los proyectos, donde sí hay un enfoque y una mirada, y luego una San Pedro Sula que pareciera que las autoridades no la quieren ver. Yo creo que es importante entender de que esto es un acto reprochable, pero también refleja, y yo creo que por eso nos genera tanta indignación, porque esto no es un acto como aislado, sino que es una forma de gobernar, y eso es lo que nos preocupa, y yo creo que a lo que estamos llamados a denunciar y también a cambiar. Así que Jorge, a usted le consta que he sido una principal opositora a los proyectos habitacionales que se están desarrollando en la zona norte, en el sector suroeste de San Pedro Sula, y para mí eso es un verdad. Ahí sí deberíamos de actuar, ahí sí deberían de parar, ese es proteger el medio ambiente, pero realmente ir en contra de una población que más en este contexto, que es el sustento de cientos de familias del sector, realmente me parece una acción grosera, y obviamente que lamentable, que condenar, y bueno, desde ahorita demandar que los responsables sean llevados a la justicia, y pues que se den las caras, que se abran las investigaciones, y no solamente por una denuncia, sino que yo creo que es responsabilidad en este caso de la municipalidad de San Pedro Sula decir quiénes fueron las personas que estuvieron al cargo, y que se tomen las acciones correspondientes, porque realmente lo que ha sucedido es una gran tragedia, pero también una gran irresponsabilidad. ¿Cómo interpretar? Y las ponemos en el contexto sociológico, don Armando Orellana, si vemos la población tomando palas, la población tomando piedras para defenderse de la supuesta autoridad que llega con arma en mano, empuñada, a disparar, a amedrentar y a reprimir. Es un pueblo que ya no se deja, es un pueblo que ya está en rebeldía, y esto puede traer una conflictividad social sin precedentes, porque el gobierno ha dejado de escuchar y de ser representante de las grandes mayorías. Don Armando Orellana. Bueno, sí, Jorge y auditorio, yo creo que estamos frente a una situación en la que
esa política, esa actitud que ha tenido, repito, la élite política hondureña, ¿verdad?, de desprecio hacia los pobres, que otros autores califican como en Europa, ¿verdad?, frente a la migración como aporofobia, miedo, desprecio hacia los pobres, ¿verdad?, está presente en esa política represiva, ¿verdad?, que pues ve con indiferencia esa problemática que ha expresado muy bien la abogada Fátima, ¿verdad?, de búsqueda de solución a situaciones del contexto de la vida diaria. Y vemos cómo entonces el político, ¿verdad?, de forma inhumana, actúa de la forma más fácil, la política de represión, en vez de anticipar en un proceso de planificación urbana, políticas públicas, ¿verdad?, que busquen esos medios alternativos para esta juventud. Una de las características es que la mayor parte de los que están en esa protesta, en esa reacción, ¿verdad?, lógica y humana de esa colectividad, ¿verdad?, cansada de este tipo de políticas, pues se ve enfrentada a la forma irracional, ¿verdad?, en que se maneja la política pública. No hay políticas sociales, ¿verdad?, diseñadas, no hay una estrategia. Hoy en día en materia de derechos humanos, ¿verdad?, se habla también de resolución pacífica de conflictos. No vemos, por ejemplo, cómo en estas estructuras se constituyan equipos para atender y para el estudio, el análisis de la problemática de la pobreza como trabajadores sociales. Cada vez incluso en nuestra élite política ha permeado o ha permeado, ¿verdad?, la idea de que hay que deshacerse de los cientistas sociales, cuando en un tiempo, ¿verdad?, teníamos una buena cantidad en las universidades de trabajadores sociales. Hoy no vemos en las municipalidades esos equipos, ¿verdad?, que estén atendiendo, sino más contratos, como lo ha dicho Sergio, de militares o exmilitares que con actitudes represivas, de torturadores, ¿verdad?, estén dispuestos a actuar en contra del pobre. Frente a esa situación, ese pueblo se organiza y enfrenta, porque es la única vía. No hay posibilidades de diálogo, no hay aquellos mecanismos de acercamiento, ¿verdad?, que en otros contextos pues se podría esperar, ¿verdad?, de autoridades tanto de gobiernos locales como del gobierno central. Entonces es lamentable darse cuenta de esa incapacidad, como hemos dicho al inicio, de esa incompetencia y de esa ideología, ¿verdad?, de desprecio hacia el pobre. Yo creo que se trata, o el pueblo en general debe hacer una reflexión sobre este tipo de políticas públicas que se están ejecutando, que lamentablemente nos han llevado a esta situación, ¿verdad? Si bien es cierto, producto de los efectos del calentamiento global y otras cuestiones variables que están ahí, pues son condicionantes de la situación que se está dando, pero obviamente es producto de la incompetencia de los actuales políticos en el manejo de las políticas públicas y en la atención a la dramática problemática que vive la pobreza urbana y la pobreza rural, porque también esto es el reflejo de cuestiones estructurales, como lo ha dicho la abogada, ¿verdad? Aquí hay un rezago enorme en cuanto a los procesos de transformación en el agro, ¿verdad? Se abandonó la reforma agraria y hay migraciones masivas hacia la ciudad o hacia el exterior de cantidad de jóvenes, sobre todo de origen campesino, que no tienen una preparación de educación técnica o lo que sea para incorporarse a ese mercado que también es incipiente y es incapaz en las zonas urbanas de desarrollar la industrialización, ¿verdad? Ahí tenemos solo maquilas y frente a esa realidad, pues esa juventud tiene que hacerle frente de cualquier manera y ellos son los que están de alguna manera liderando esas acciones, ¿verdad?, de rebelión frente a la injusticia que prevalece actualmente en estas estructuras, ¿verdad?, políticas hondureñas. Los invisibles se cansaron de ser invisibles. Don Sergio. Yo creo que ahorita hay dos visiones, como alguna parte, la pequeña parte de la población ve el problema y como el resto de la población lo ve. Para un pequeño grupito, esos desalojos están buenos porque son chusmas que invadieron predios y que ponen fea
la ciudad de San Pedro Sula. Esa es la visión de algunas de las personas que tienen todo, que tienen todas sus comodidades. Esa es la visión burguesa, es la visión de gente que criminaliza la pobreza, porque aquí estamos ante un hecho de criminalización de la pobreza, a la que tiene sometido a la mayoría de la población. Claro, para el resto de la población, aquí se conjugan un montón de elementos, ¿verdad? Tanto como lo es la desigualdad social, lo que es la represión. Óigame, a la gente le están disparando ahora, ¿verdad? Por ser pobre. Sí. Porque pongámonos en el contexto de esta gente que fue agredida ayer, para ponerla en la sensibilidad nacional. A estas personas supuestamente las avisaron 6 horas, dice el señor que dio declaraciones de parte de la policía, que les avisaron 6 horas antes. Supuestamente el desalojo empezó a las 8 de la mañana. Si les hubieran avisado 6 horas antes, pues hubiera sido en horas de la madrugada. Supongamos que alguien llega a su casa con un tractor y le está frente a su casa, frente a su colonia, y que les dicen que tienen que salir inmediatamente porque les van a destruir todas las casas. ¿Cuál sería su reacción? Igual a la de estos pobladores. Claro, yo nunca he visto un tractor destruyendo un mall, un centro comercial, tiendas de los ricos. Yo nunca he visto un tractor haciendo eso. Aquí es la criminalización es a la pobreza. Porque esta gente, tanto que está en Oportos o en diversos lugares, es porque la falta de trabajo, la falta de acceso a la vivienda, la falta de muchas cosas que son derechos elementales de la vida humana. Y todo esto que estoy describiendo se llama modelo económico neoliberal, porque precisamente lo que está ocurriendo acá es una lucha de clases. Es una lucha de clases entre los que no tienen estos recursos, el acceso a estos derechos, y entre los que desde el poder mandan a estos gorilas, porque son unos gorilas, yo no les puedo llamar de otra forma, a quienes le disparan a la población. Ya días lo vienen haciendo. ¿Se acuerdan de Kimberly Diana? ¿Se acuerdan de Don Telmo? ¿Se acuerdan de Isis Obed? Yo les pudiera aquí mencionar un montón de nombres de personas que han sido el muchacho de Yarumela, y cuántas personas han sido acribilladas en las calles por estas fuerzas policiales y militares que tiene el país. Estas fuerzas están al servicio precisamente de mantener ese orden de cosas, de mantener esa desigualdad, porque aquí es una lucha contra la desigualdad social, no es un hecho aislado. Yo no quisiera verlo nada más como que solamente pasó acá en San Pedro Sula, ahí en San Pedro Sula. Este hecho se viene repitiendo en un montón de colonias, comunidades y zonas del territorio nacional, y que conste, aquí había un derecho al trabajo, un derecho a la vivienda, pero también a nivel nacional hay personas que están defendiendo el derecho al agua, el derecho a la tierra, el que están en la lucha contra la minería a cielo abierto, quienes están en lucha contra esas concesiones que se otorgan en el Congreso Nacional a favor de las grandes compañías transnacionales y en detrimento de las poblaciones. Eso es lo que está pasando en Honduras. Eso es lo que está caracterizando esta dictadura, que no solo la caracteriza por ser neoliberal, se caracteriza también por ser sanguinaria, violenta e inhumana. Y aquí es donde los hondureños debemos de reflexionar. No es que estamos mencionando esto solo porque no compartimos lo que está haciendo la narcodictadura. Lo decimos es porque cada vez en el país se incrementan más estos hechos. Y cada vez la violencia se incrementa. Y conste, para quienes mandan a hacer estas cosas, claro, ellos ven los muertos desde la comunidad de su hogar. Pero en todo proceso social la violencia engendra violencia. Donde se inicia la violencia, al final las poblaciones entienden también que la única respuesta que ellos pueden dar también es el mismo tono. Y eso no le favorece a Honduras, no le favorece a nadie. Aquí no estamos abogando por la violencia, pero los procesos de violencia se dan como respuesta a esa generalización sanguinaria que se hace desde el poder y que se dan en hechos como los de ayer, en las que cae un muchacho, Rafael Flores, en las que hay otros baleados y en los que esa población quedó indignada y dispuesta a dar
una respuesta igual o mayor a la que les dio. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ahora se ven cómodos, ¿verdad? Y los que están muriendo son pobres. La desgracia es cuando los muertos son de ambos lados. Cuando la oligarquía también empieza a poner muertos, se dan cuenta de que se han metido en un problema serio y que eso es lo que lleva precisamente a los pueblos a las guerras. Abogada Mena, ¿ha habido alguna declaración oficial por parte de la autoridad municipal aceptando la responsabilidad de estos hechos que le arrebataron la vida al señor Rafael Flores, de 34 años, por lavar carros ahí en Río Blanco? Todavía, de hecho, desde el día de ayer estamos pidiendo una reunión de corporación municipal para precisamente pedir respuestas. Creo que ayer lo más importante lo di a conocer en el momento del conflicto que estaba armado. Lo más importante, porque logré hablar con algunos de los pobladores del sector, lo que ellos me decían era que los dejaran trabajar. Y me parece una petición súper lógica, y ese podía ser un acuerdo que para el cese, o sea, la solución inmediata de ayer, ¿verdad? Era que se llegara un acuerdo que se los iba a dejar trabajar y que se pudieran retirar, en este caso, las fuerzas de seguridad pública, tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional, y bueno, toda la estructura de antimotines que estaba agaseando a la población del sector. Obviamente, luego necesitamos entender qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, dónde está la orden, que hasta este momento todavía, al no haber tenido una reunión, no tenemos esa claridad. Sin embargo, gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, pues hemos entendido un poco cuál es la dinámica o la lógica detrás de este triste y lamentable incidente. Entonces, creo que hay dos temas. Uno, de justicia, que definitivamente tiene que caer el peso de la ley sobre las personas responsables, tanto penal, civil como administrativa. Y por el otro lado, es entender de que necesitamos, la solución no es, como bien decían mis compañeros de panel, o sea, no es ir y sacar a la gente. Esto lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es entender que un proceso de reubicación de las personas o las poblaciones que viven en los sectores de los bordos tiene que pasar mediante un proceso de la construcción de un acuerdo a donde tanto el Estado brinde o dé acceso a una vivienda social digna, pero también que los pobladores estén de acuerdo del lugar a donde los van a ir a reubicar, porque hasta esto se ha vuelto un negocio para muchos, de que la venta de los terrenos, que a dónde los van a llevar, que cuánto va a costar, o más otro problema más estructural es que donde buscan como esconderlos, o sea, buscan sacarlos casi que fuera del municipio para poder tener acceso. Son personas que viven en sectores de características urbanas, a donde están en esos sectores porque no paga el transporte mucho más barato. No es lo mismo a una persona que trabaja en San Pedro Sula moverse hasta el sector de un bordo, donde quedan los bordos, que irse hasta por el lado de Cofradía, que solamente de traslado una persona que sale a las 4 de la tarde de San Pedro y que vive por el sector de Cofradía, van llegando 9, 10 de la noche. Entonces hay que entender realmente cuáles son estos problemas, pero para eso necesitamos, y tal vez en esto quisiera resumir, Jorge, necesitamos entender que necesitamos una clase gobernante que piense diferente, que realmente crean que todos y todas somos iguales. Eso se llama pensar en la igualdad de derechos humanos, que su ideología sea que realmente creemos que independientemente del sexo, la raza, la religión, la posición social, todos los seres humanos somos iguales. Y eso no sucede. Y aquí hay un reflejo. Pareciera que hay categorías de ciudadanos, y eso en una democracia es completamente incompatible. 2, nuestra ideología democrática nos dice que el poder está en el pueblo y no en los grupos de poder.
Y eso en la práctica, por los grupos gobernantes, tampoco creen eso. Hay este falso paternalismo, creen que tienen la responsabilidad, entre comillas, del resto de la población. Y hay que entender que en una democracia el que manda es el pueblo, y el pueblo ejerce su soberanía a través de la representación, pero que esos representantes se deben al pueblo hondureño. Y bueno, finalmente yo creo que necesitamos entender que debemos de apostarle a esos hombres y mujeres que realmente representen esta agenda social y que tengan el agallaje, que tengan la determinación, que tengan la convicción de que llegó el momento de que necesitamos invertir y mirar la cara a esos problemas que tenemos en la sociedad, a donde se criminaliza la pobreza, a donde las políticas públicas excluyen a una gran parte de la población y que únicamente se beneficia un grupo reducido, y que el sacrificado en este momento debe ser aquellos que gozan de ciertos privilegios para asegurar que podamos nivelar la cancha. Eso pasa realmente por tener una convicción. Creer en una verdadera democracia significa creer en el poder, que el poder es del pueblo, que no hay grupos privilegiados, no como sucede ahora, que el actual gobierno es una clara dictadura, que concentra el poder y creen de que que su voz es la voz de todos. Porque aunque la Constitución diga que somos una democracia, o aunque lo utilicen en discurso, lo cierto es que los hondureños sabemos que Juan Orlando Hernández lo que tiene es un sistema dictatorial en el país. Y eso es lo que nosotros debemos de revertir. Tengo contacto en directo hasta San Pedro Sula, que se encuentra al habla justamente con la madre de Rafael Flores, este joven asesinado el día de ayer. Pedro, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los televidentes de UNETV, a su invitado esta mañana. Así es, estoy aquí en la morgue judicial en San Pedro Sula con doña María Trinidad Hernández, la madre de José Rafael Flores Hernández, que lamentablemente falleció en ese enfrentamiento que se dio ayer en Río Blanco, aquí en San Pedro Sula, y que originó un sinnúmero de problemas. Doña María Trinidad, en primera instancia le damos el pesar por la muerte de su hijo. Anda reclamando aquí el cuerpo de él. ¿Qué sentimientos le embargan toda esta pérdida de su hijo José Rafael? Tremendo, tremendo esto no se lo deseo a nadie, este dolor. Pero sí le pido a la autoridad que haga justicia para mi hijo. Han quitado una persona inocente, humilde. Él no estaba ni en las decenas del hecho. Él venía de llenar una carreta de arena y él iba subiendo con una pala en el hombro. Cuando él vio aquel desastre que estaban deshaciendo casitas allí, él se quedó tenso, parado con la pala agarrada. Fue cuando se le agrupó el montón de policías municipales. Ahí fue donde a él le dispararon. Fue instantáneamente aquello, como cosa que sería que les cayó mal a ver. Pero yo le pido a la autoridad que haga justicia para mi hijo. Me han quitado un hijo inocente, humilde, trabajador él. Mantenía a su esposa, mantenía a la abuela él. Ha dejado una persona de la tercera edad en mi madre. Ella es como madre de él también, porque ella solo mi hijo, les dice a ellos. Y espero que la vida de mi hijo no quede impune, que se haga justicia. Eso es lo que pido yo a la autoridad y espiritual. ¿Desde cuánto tiempo vienen advirtiendo a la gente de Río Blanco que está lavando vehículos ahí con sus negocios que tienen que dejar el lugar? ¿Ya había ocurrido anteriormente? Anteriormente, pero el señor alcalde me mandó un representante porque dialogamos con uno de ellos. Mandaron un representante, el señor alcalde, y dijo que sí, que trabajáramos, que algunos hemos pagado.
Entonces, porque la misma policía de esos de la municipalidad exigieron que fuéramos al edificio Donde se reciben los impuestos. correcto, ahí fuimos a pagar varias personas. O sea, los negocios de lavado de carros de Río Blanco sí han estado pagando impuestos a la municipalidad entonces. El año pasado. 500 lempiras. Sí. Algunos el río los llevó los papeles, otros sí los cuidaron. Ella, por ejemplo, ella tiene los papeles todavía, a mí me lo llevó el río. Pero bien, para esto ellos tenían que dar una orden ojalá con horas para poder desocupar. Nosotros no negábamos a salirlos, porque sabemos que estamos en lo ajeno, pero estamos pagando, que tenían que respetar eso, pero ellos no han respetado eso. Lo hicieron violentamente ellos, y me le han quitado la vida a un inocente, a un ignorante que sinceramente tiene que haber justicia es la que tiene que haber para mi hijo. Tiene que haber justicia. Recientemente ustedes habían perdido también su casa con la inundación en Río Blanco. Por eso nosotros sacamos lo poquito que teníamos, alguna camita, colchones para arriba, ahí al frente de la UTH, donde lavamos carros. Ahí estamos con pedazos de madera, de zinc, para poder, decimos nosotros, armar otra galerita ahí para poder nosotros sobrevivir. Pero ha pasado esto, que esto no sé cómo expresarme de esto que ha pasado. Es una prueba dura para usted, para su familia. Así es, no tiene palabras uno cómo expresarse con esto que ha pasado. Para mí es fuerte, muy fuerte este dolor que siento. ¿Usted cree que era el momento de ejecutar este desalojo cuando tenemos en el país una pandemia, cuando nos han azotado las depresiones tropicales y en el caso de ustedes, hasta su casa habían perdido? Las casas de nosotros han quedado completamente en medio del río, sin ningún vestigio, como que ahí haya pasado el río. Por eso nosotros tomamos la decisión de sacar unas cositas y irlo para arriba. Era la solución de nosotros. Ajá, pero solo para que le quitaran la vida a mi hijo. Y de eso sí me siento lastimada. Siento como una herida, como un machetado que me han dado en mi corazón. ¿Su hijo estaba casado? Sí, él tenía su compañera de hogar, ahí está ella. ¿No tenían hijos? No tenía, ella está operada. ¿Cuáles eran los sueños de José Rafael? ¿Qué sueños? Cuando hablaba con usted, ¿qué pensaba hacer en su vida? ¿Qué planes tenía? Comprar un terrenito, decía él, ir ahorrando para comprar un terrenito en otro lado, decía él. Para ir, decía él, a sembrar una finca de café, decía él. Eran los sueños de él. ¿Cuánto tiempo tuvo el negocio de lavado de carros ahí? Tenía como de 8 a 9 años. ¿Desde pequeño estaba con ese negocio entonces? No, él trabajó debajo del puente, él trabajó por muchos años, desde niño trabajó ahí él. La mayoría de la gente ahí en Río Blanco trabajan lavando carros, eso es lo que hacen, por el acceso que tienen al agua del Río Blanco. Así es. Por eso nosotros bendecimos ese río. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, doña María Trinidad, hablando de la situación de ustedes ahí, de todos los vecinos de Río Blanco, hay planes de las autoridades del gobierno central y local de reubicar a los pobladores de Río Blanco, porque hay un proyecto de ampliación de obras viales en el Boulevard del Norte. Quieren hacer un retorno ahí, en parte de lo que es Río Blanco. ¿Ustedes están dispuestos? ¿Qué les han dicho de esa reubicación? ¿Qué ha escuchado usted de eso? Pues mire, a varias personas les han dicho de que las van a ubicar, pero de ese cuento ya tienen más de 10 años de estar en eso, en ese cuento, que se van a llevar un grupo, que se van a llevar otro grupo, y nunca se ha ido la gente. Ahí están todavía.
Un mensaje final, doña María Trinidad, para el gobierno por la pérdida de su hijo y por el riesgo en que viven todos los vecinos de Río Blanco. Pues le hago un llamado al señor. Se llama Óscar Orlando. Le hago un llamado que así como él ha prometido poder ayudar a la gente de Río Blanco, que se la va a ubicar, que la ubique, porque ya ahí hubo una pérdida de vida, ya hubo un muerto que se llama José Rafael Flores, hubo una muerte que los mismos empleados municipales me le fueron a quitar la vida a mi hijo, y le hago un llamado que él piense, él. Hasta dijeron ellos que a las 12 de la noche iban a volver a regresar, a deshacer las otras casitas que quedaban. Entonces yo le pido al gobierno, él puede, que los deje trabajar en paz. Le exigimos nosotros que los dé un permiso, así nosotros fuimos a pagar allá, pagamos 500 lempiras. ¿Por qué los vienen a desalojar? Que sean conscientes, que los dejen trabajar, que con eso nosotros los conformamos, porque allí lo ganamos el pan de cada día honradamente, de ahí mantenemos nuestros hijos y de ahí dependen varias familias, no solo la familia que hay ahorita aquí. Si hay unas 40, 50 familias, ahí hay varios muchachos que van a trabajar para llevarle sustento a los padres, a las esposas. Entonces que se haga justicia en esto. María Trinidad, todo listo ya para el sepelio de su hijo. ¿Dónde lo van a sepultar a él? Y ha podido cubrir todos los gastos, porque siempre cuando se muere una persona en Honduras tenemos que recurrir a los amigos, a la familia para poder cubrir los gastos fúnebres. En el caso de ustedes ya todo está listo. Cuénteme dónde lo van a sepultar y a qué hora. La hora no la sé, pero sí lo vamos a enterrar. La sepultura de él va a ser en Villanueva Cortés. Somos de allá. Allá está mi papá. Y allá se ha sepultado él. Él ahora lo velaré. Hoy lo vamos a velar. ¿Ahí en Río Blanco? Ahí en Río Blanco. Será velado donde la otra abuela de él que lo crió. Muchas gracias, doña María Trinidad Hernández, madre de José Rafael Flores Hernández. Ya escucharon ustedes. Hoy será el velatorio en Río Blanco y posteriormente mañana en Villanueva estarán sepultando a este joven que desafortunadamente perdió la vida por tratar de tener una vida digna, de luchar y de tragedia en tragedia. Como nos contaba doña María Trinidad, perdieron recientemente su casa y ahora ella pierde también a su hijo. Muchos se preguntan en este momento, y no sé si en el caso de ella dice que es cristiana, ¿por qué estarán pasando estas cosas contra muchas personas, en detrimento, en prejuicio de muchas personas que han perdido vidas, han perdido familiares, han perdido bienes materiales? ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué las autoridades no actúan de manera sabia, tomando determinaciones, tomando decisiones que sean las más correctas en beneficio de la mayoría de las personas? Habría que preguntarse por qué, Jorge, porque hay muchos intereses en este tema del desalojo de Río Blanco, hay muchos intereses de por medio, hay millonarios intereses, como siempre predomina el interés económico aquí, y el asunto es que se va a construir un anillo, un alivio vial en esa zona de Río Blanco, y por eso están desalojando a la gente. Ese es el objetivo, porque quieren construir lo más pronto posible y porque hay muchos millones ahí de por medio, y como la gente de Río Blanco no representa toda esa cantidad de dinero, lo único que representa es consumo. Ellos toman refrescos, ellos compran comida, ellos compran pollo, ese es el único interés. Entonces, si hacemos la comparación, definitivamente es abismalmente
muy diferente. Así que yo voy a trasladarme a los lavaderos de Río Blanco para tener nuevamente otro contacto desde ahí, si usted me lo permite, y poder compartir con los jóvenes que están ahí iniciando sus actividades en los lavaderos de carros en Río Blanco, que por cierto hay una convocatoria por lo menos a nivel de redes, que toda la gente en protesta por lo que ocurrió ayer vaya a lavar sus carros a Río Blanco el día de hoy. Jorge, no sé si tiene alguna consulta con doña María Trinidad, que todavía está aquí con nosotros. Solo solidarizarnos con doña María Trinidad Hernández. Quisiéramos tener la posibilidad de abrazarla y decirle lo que nos duele, ver el momento que está viviendo ella y su familia por el asesinato de su hijo Rafael Flores Hernández. Pero bueno, ahí estaremos nosotros luchando para que esta situación cambie, pero estaremos haciendo contacto con usted más adelante, Pedro González. Gracias por este contacto, nuestra solidaridad permanente con todos los vecinos de Río Blanco, muy particularmente con doña María Trinidad Hernández, quien hoy llora a su hijo, que lo mataron por querer vivir. Lo mataron por querer vivir. Así está Honduras. Tengo que hacer una pausa comercial. Antes de la pausa le muestro solamente una imagen en pantalla que ayer me generó mucha conmoción. Y estoy seguro que a muchos que lograron ver esa imagen circular en redes sociales de igual manera. ¿Qué representa esa imagen para nosotros? ¿Qué representa esa imagen para nosotros? ¿Cómo podemos interpretar esa imagen y ponerla en palabras? ¿Qué describe esa imagen? ¿Qué describe esa imagen, don Sergio, don Armando, abogada Mena? Si esa imagen de verdad pudiera hablar, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría? Justamente ayer, una fotografía tomada en Río Blanco tras este brutal desalojo. Mira el rostro de ese niño y mira la tragedia del país a su costado. Esa es la Honduras que tenemos hoy. Me gustaría un comentario breve de mis invitados esta mañana sobre esa imagen. Para ir a una pausa comercial, comenzaría con don Sergio Rivera. Don Sergio, ¿qué le significa esa imagen que vimos en pantalla y la podemos poner en un contexto de país? Don Sergio, luego don Armando y luego Fátima Mena. Bueno, así brevemente, hay un reflejo fuerte de impotencia, de indignación, y de una u otra forma un reflejo de lo que está pasando en el contexto nacional. Es una buena foto, por cierto, muy simbólica. Lo que representa es la desprotección, ¿verdad?, precisamente de la misma niña. Y de una u otra forma también, ¿verdad?, la represión se ensaña con todo el mundo, incluso con el niño, porque debo recordarles que no solo destruyeron los lavaderos de carros, también ahí habían viviendas, y en esos lugares ahí viven personas, y probablemente estamos ante la destrucción del hogar de niño. Don Armando, mire esta imagen. Sí, Jorge, yo creo que realmente esa imagen, al igual que aquella imagen que se toma de la muchacha que es abatida y aquella cantidad de personas en Vietnam, ¿verdad?, por el napalm, logra captar con toda claridad ese drama humano que vive sobre todo esos afectados de esta política neoliberal, dramático. Ese es el cuadro, el retrato, lo que ha comentado la señora, y que en ese rostro de ese niño se refleja la indignación, la tristeza, ¿verdad?, el odio, el desprecio frente a este tipo de políticas y políticos que dirigen y gestionan la política en nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Ese niño, esa juventud tiene un trauma profundo que yo creo que los profesionales de la psicología y la psiquiatría deben estar preocupados cómo atender esa problemática profunda que vive ese 80% que dijo muy bien la abogada Fátima Mena, ¿verdad? Es un drama terrible, ¿verdad? Y refleja pues que ese pueblo de Honduras, que es fundamentalmente juventud, la mayoría, ¿verdad?, vive un dolor profundo que ahí refleja, ¿verdad?,
angustia, pero también desprecio frente a la forma inhumana en cómo nos han tratado en los últimos años. Un comentario breve, abogado Fátima Mena, antes de la pausa comercial. No sé si vas a... Si no, pues en este momento aprovecharíamos a despedirla para no quitarle más tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente logré ver esa foto en tu perfil y realmente me partió el alma. Creo que en medio de tanta frustración, eso es una radiografía. Estamos en un país devastado y tenemos un pueblo que en este caso creo que representado a través de la imagen de este niño que no tiene una paternidad responsable. Hay un Estado ausente que no le garantiza el futuro, y uno puede ver en esa mirada perdida de ese niño realmente lo solo que se encuentra, la falta de cariño, la falta de atención, la falta de priorización. Y yo creo que esa foto que se logra sacar en el marco de factores ajenos a la realidad nacional, porque son como un poco la devastación, son efectos de la naturaleza. Lo cierto es que con pandemia, sin pandemia, con ETA o sin ETA, ya teníamos, esa era la realidad hondureña, porque hemos tenido gobiernos que nos han arrancado, nos han robado la esperanza, se han quedado con los recursos que deberían de estar destinados para mejorar la calidad de vida del ciudadano y la ciudadana. Y esa es una realidad que teníamos antes, y que esta catástrofe lo único que lo ha hecho es ponerlo un poco más a la vista de todos y de todas. Y este es un llamado a que ese niño necesita atención, y ese padre irresponsable, que un poco ni padre porque está impuesto en el poder como es el actual régimen, debe de ser castigado, debe de salir. Necesitamos buscar realmente autoridades que realmente representen. Y bueno, yo agradecer aquí a los compañeros, Jorge, a ti la oportunidad, y yo creo que este es un momento de que no debemos desmayar. Se lo debemos, ¿verdad?, a todas esas personas que han caído como consecuencia de un régimen dictatorial que impera en el país. Así que muchísimas gracias y que Dios le bendiga, Jorge. Vamos a comenzar. La abogada Fátima Mena, muchas gracias por su tiempo esta mañana. Me quedo con don Sergio Rivera y con don Armando Orellana después de la pausa del contacto con Pedro González, que al volver estará desde Río Blanco justamente. Abogada Mena, la dejo seguir con su recorrido hasta la capital, a la sesión que tiene del Colegio de Abogados de Honduras. Muy agradecido con su comparecencia. Después de la pausa seguimos, don Sergio Rivera, don Armando Orellana, y contactos también con Pedro González hasta San Pedro Sula, en el sector donde justamente quedó tendido en el suelo la sangre de Rafael Flores Hernández, un nuevo mártir del régimen de Juan Orlando Hernández. Una pausa y venimos. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros y puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y hasta 100,000 empiras. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Son 1,000,000 de lempiras en premios. Participa en las remesas enviadas de estas empresas. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La vida está llena de grandes momentos,
Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Esta es nuestra sala de juntas. Esta es nuestra junta de accionistas. Y estos son nuestros principales clientes. Don Jorge, el de la exportadora. Don Joaquín, el del taller. Doña Laura, la de la pulpería. Porque Banrural está en Honduras para hacer amigos y con solidez y trabajo duro ayudarlos a crecer. Porque dentro de la nueva visión de Banrural, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa es lo más importante. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Todos los hondureños, como Laura, se levantan con energía para cuidar de su familia. Y aún en su rutina diaria, disfrutan cada momento. Porque para seguir sacando adelante a su familia, es importante tener su factura al día. En EH queremos que tu energía siga generando oportunidades. Por eso realiza el pago oportuno de tu servicio. Consulta por nuestras opciones de financiamiento en nuestros canales de atención. EH, todo lo que haces, lo haces con energía. ¿Ya te enrolaste? Si no lo has hecho, acude a la unidad de enrolamiento más cercana. No pierdas la oportunidad de solicitar tu nuevo documento de identificación y actualiza tus datos, tu foto, tu firma y tu huella. Ven por la tuya ya. Recuerda, tu documento nacional de identificación es tu sello como hondureño. Juntos somos patria. Para mayor información visita la página www.rnp.hn. Bien, regresamos al foro esta mañana, conversamos con don Armando Orellana y don Sergio Rivera, quienes nos acompañan a analizar y valorar en un contexto general cómo interpretamos lo que pasó justamente en esta zona de Río Blanco, en San Pedro Sula, Cortés. Bien decía don Sergio Rivera, no son hechos aislados. Se da en las comunidades, se da en distintas partes del país donde hay lucha de los pueblos por las tierras, por los recursos naturales, por los bienes comunes. Los que tratamos de defender lo que nos pertenece y estamos conscientes que nos pertenece. Y en este caso, escuchó usted lo que decía doña María Trinidad, madre de Rafael Flores, bendecimos al Río Blanco, que nos permite llevar alimento a nuestras familias. Tiene una connotación tan fuerte las palabras de esta mujer que hoy le toca llorar a su hijo. Para seguir conversando, solo permítame insertar un material que me pareció dramático. Ese relato es una verdad planteada en 2 minutos. Por cortesía de otro medio de comunicación le inserto este contenido, que es la voz del pueblo. La voz del pueblo hecha realidad, hecha pragmatismo. Lo escuchamos y lo vemos. Que solo tenían un perro sabaldero grande que era el que los estaba mandando y que solo cumplen órdenes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que vienen a hacer? ¿A quitarle la vida a la demás gente o qué? ¿O qué es lo que hacen estos malditos? ¿No es que protegen el pueblo, estas basuras? ¿O qué es lo que hacen? ¿Ah? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Tienen un cachimbo de empleo para todas estas personas? ¿No lo tienen estas basuras? No lo tienen. Entonces, para que puedan venir a hacer una basura de esta magnitud, tendrían que ver primero cuántos empleos van a generar para que puedan venir a destruir a los poquitos empleos que ha generado mucha gente para muchas personas que no se los están pidiendo ni les están consumiendo nada de esta mierda, ni al puto presidente también. ¿A quién le hacen el llamado a ustedes para que se haga presente hoy? Toda la lacra que está pensando en que los de la baja sociedad no sirven, son ellos los que no sirven porque piensan como basura. Van a tener tomada esta carretera, van a tener tomada. Como insectos, no tienen corazón. ¿Qué piensan? Si ellos estuvieran, si usted estuviera en este lugar, ¿cómo se sintiera? Si un maldito de esos estuviera en este lugar, ¿cómo se sintiera? Si fuera su hermano el que le metieron un balazo, ¿cómo se sintiera? ¿Cómo se sintieran esas plagas? ¿Cómo se sintiera el maldito presidente? ¿Ah?
Que conteste y que venga esa basura, que cuántas personas les ha dado, que se llena la bocota diciendo que está ayudando, que tiene un plan, que se llene y que presente y que le pregunten a cuántas personas le ha venido un maldito de allá a darle lo que le han prometido o lo que dicen en los medios de comunicación, o que venga un maldito policía y diga que ayudó a alguien aquí, como lo que dicen los putos rótulos de las patrullas, servimos y protegemos. No protegen, destruyen, porque no agarran a quien tienen que agarrar, sino que andan viendo a quienes se andan jodiendo al tonto que se deja, pero no hacen su trabajo como lo deben de hacer. Así Yo se pienso encuentran. que como personas deberían de ponerse una mano en la conciencia, la escoria humana, y pensar de que si no le ayudan, pues no lo jodan. ¡No jodan! ¡Retírense! Ustedes tienen un empleo porque siempre hayan que grabar, pero si todo el mundo se pone en pie de guerra y decir que van a destruir toda la maldad que hacen, no son ustedes, porque somos más el pueblo que la polía humana que protege. ¿Ah? Un llamado a todas las autoridades, a quien corresponde en este momento, para que le dé respuesta inmediata a estas personas que están peleando sus derechos de trabajar. A veces uno habla con la boca y a veces uno habla con el corazón. Y aquí usted sintió en la voz de este joven un relato de cruda realidad, planteado desde lo más profundo del sentimiento humano. Es un reclamo natural y válido. Natural y válido. Don Armando. Sí, Jorge, yo creo que cuando escuchamos esa expresión de indignación, ¿verdad?, que sistematiza, es una capacidad extraordinaria, y darse cuenta cómo muchos de esta élite desprecian a la juventud que con poca escolaridad en esos barrios marginales, ¿verdad?, han sido estigmatizados, pero que en ese discurso vemos una capacidad increíble para poder entender su realidad y su entorno. En otras épocas, y yo creo que Sergio y tú que también compartiste en hace ya, ¿verdad?, 4 décadas, en el movimiento estudiantil, en esa década de los 80, que a nosotros los jóvenes nos perseguían por cabeza caliente, ¿verdad?, por comunistas o por cualquier cosa. A ese joven, ¿verdad?, al igual que nosotros en aquella época, era la posibilidad de entender y expresar con indignación y organizarnos y agitar, ¿verdad?, el ánimo y el entusiasmo de otros jóvenes o de esa colectividad que, como en otras épocas, diría, también tomara conciencia de sí. Y esa es la expresión de esa juventud, con esa capacidad, ¿verdad?, de expresarlo a través de esas emociones y un lenguaje coloquial, ¿verdad?, como diría Sergio en sus clases de literatura, que me parece que sistematiza esa realidad, pero con una indignación increíble. Me parece que ahí, en esa expresión, en ese discurso de ese joven, pues incluso ahora podemos ver que hay una capacidad para poder discernir esos fenómenos que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad?, que se expresan a través de estas políticas, como lo dijo la abogada en algún momento, ¿verdad?, esas políticas públicas inhumanas, ¿verdad?, esa situación en la cual la racionalidad pasa por lo material, por lo económico, por hacer capital, por enriquecer, ¿verdad?, a unos pocos, en esa lógica de competencia inhumana que nos hace despreciar la naturaleza, que tú lo dijiste, ¿verdad?, recogiste muy bien lo que dijo la señora, y nos hace recordar a Berta Cáceres cuando ella, en ese entusiasmo y ese afán por expresar la cosmovisión de ese pueblo originario que respetaba y amaba el río, que amaba la naturaleza. Entonces vemos cómo en esa expresión de ese joven también está, ¿verdad?, esa de forma, pues yo diría casi pues espontánea, poder explicar y expresar esa realidad que se vive y esa indignación, esa emoción interna que
suficiente de desprecio hacia esos políticos que se burlan en su propia cara, ¿verdad? Fingiendo ser cristianos, fingiendo diciendo Dios salve a Honduras, cuando en la realidad ni siquiera se toman el tiempo. En este momento estoy viendo Fratelli Tutti, que es ¿cómo se llama? Un documento importantísimo que debía de leer la élite política hondureña para que le sirva de guía y tener esa solidaridad social, ¿verdad? Esa fraternidad con esa colectividad, con ese 80% de pobreza que vive Honduras y ese drama. Permítame un segundo, don Armando Orellana, don Sergio Rivera. Hago contacto de nuevo hasta San Pedro Sula con Pedro González, que se encuentra justamente ahí en el sector de Río Blanco. Pedro González, buenos días. Volvemos con usted. Jorge, así es, nos hemos trasladado a uno de los lavaderos de Río Blanco de vehículos. Quiero decirles que hoy no están trabajando. Lo hicieron, me imagino yo, todos los vecinos en solidaridad y como una muestra de solidaridad, de luto por la muerte de José Rafael Flores el día de ayer. No están trabajando, aunque la mayoría de la ciudadanía estaba haciendo una convocatoria a nivel de redes que vinieran hoy a lavar los vehículos aquí a Río Blanco en apoyo a los vecinos de esta comunidad de la zona norte de San Pedro Sula. Sin embargo, no, está vacío todo, está vacío hoy porque hay mucho pesar, mucha indignación, mucho malestar entre los pobladores de Río Blanco por lo que ha sucedido y por la manera desigualitaria en que están tratando a estas personas, que el único delito que ellos han cometido es ser pobres, únicamente, querer trabajar, querer salir adelante. Aquí estoy muy cerca donde sucedió el hecho justamente, y quiero mostrarles ahí al fondo la casa que perdió recientemente la mamá de José Rafael. Esa era una de las razones por qué esta familia estaba luchando para salir adelante, para poder levantarse, pero vean ustedes, tragedia tras tragedia, se pierde la casa, después se pierde la vida de este hondureño residente en esta comunidad. Y ¿qué podemos decir? Nos podemos quejar, se pueden quejar los familiares de José Rafael por todo lo que ha sucedido, por todas estas desgracias, que no solamente para ellos, sino para otras personas. Este es el bordo de Río Blanco. Vean ustedes, la mayor parte de las casas son casas que están en la ribera del río, casas que están en riesgo de inundación, que han estado viviendo aquí durante años y que las autoridades no han podido reubicar, no han podido hacer una reubicación selectiva, ordenada, para poder dar una mejor calidad de vida a estas personas que, como todos los hondureños, merecemos oportunidades, merecemos tener una familia, merecemos tener un empleo, un trabajo digno, merecemos tener educación, pero vivimos en una Honduras en que la desigualdad está bien marcada, y quizá esto no le guste a muchas personas que me están escuchando, pero es la realidad. Hay una desigualdad en Honduras increíble y eso se debe determinar. Eso se debe determinar. Los gobiernos, las autoridades deben de gobernar para todo mundo, para todos los hondureños. No debe de haber sectores privilegiados según lo que dice la Constitución de la República, pero es todo lo contrario. Vamos a hablar aquí con uno de los familiares de José Rafael. ¿Usted era vecino, familiar de José Rafael? No. ¿Están molestos ustedes por lo que ha sucedido? ¿Dolidos? Sí, estamos molestos porque la vida de él no se repara así nomás. Ya no se puede, por mucho que se quiera hacer. No. ¿Cuál es el futuro que ven ustedes aquí en cuanto a lo que estaban haciendo, la actividad de lavar carros? ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Creen que ya no se puede hacer con todo lo que está sucediendo? No, es que aquí en este país que estamos no se puede trabajar honradamente. Porque los que trabajamos honradamente, mire, solo a molestarlos vienen acá. Y tienen que poner la mano en conciencia porque como uno nació pobre, le vinieron a quitar la vida al amigo que era honradamente pasaba trabajando acá. Bueno, todas las familias, los vecinos, me imagino yo, van a estar
en la velatoria de José Rafael que se va a realizar aquí en el Bordo, tengo entendido. No sé, el hermano, ¿qué va a saber? Muy bien, esto es lo que pues está pasando aquí en Río Blanco. No hay actividad hoy, la gente ha dejado de trabajar, van a dejar de tener ingresos este día, como sucedió ayer. Dinero que se necesita para sus familiares, porque los lavaderos de carros están inactivos. Estas refrigeradoras reciclables son las que utilizan los vecinos aquí. Depositan el agua, la jalan del río y lavan los vehículos acá. Esa es la actividad que vienen haciendo durante años estos vecinos, y es la situación que ha llevado a provocar el desalojo el día de ayer aquí, y que la amenaza está pues latente debido a que hay planes de que la constructora Siglo XXI continúe haciendo las obras complementarias, las obras viales en el Boulevard del Norte, y una de esas obras complementarias es una oreja, como se le conoce popularmente, un retorno en el lado derecho viniendo de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula, y toma gran parte de Río Blanco, y esa es una de las razones por las cuales están queriendo desalojar a los pobladores de este sector, no solo por el tema de que el río se está contaminando, sino por intereses que hace algunos minutos también mencionábamos y que lo volvemos a recalcar. Esa es la verdadera realidad. Vamos a ver cuánto tiempo en cuánto tiempo pueden reubicar a los pobladores de Río Blanco las autoridades, tanto locales como del gobierno central, y si verdaderamente se van a dar las condiciones para que la gente pueda trasladarse, como le vienen prometiendo desde hace mucho tiempo atrás, con casas que van a ser, tengo entendido yo, gratuitas, y que posiblemente, según lo que se había hablado por parte de las autoridades, entre ellos con vivienda, serían trasladados a la aldea Las Minas, en el Progreso Lloro, que queda la comunidad entre el Progreso y Santa Rita Lloro. Ahí serían trasladados una parte de las familias para poder construir este retorno en el Boulevard del Norte por parte de la constructora Siglo XXI. Esa sería una de las razones por este desalojo, no solo por la contaminación del río. Así que hoy, igual que ayer, los muchachos, los niños que trabajan aquí en estos lavaderos no están trabajando por la misma razón que todos ya conocemos. Esperamos que prevalezca el sosiego, la razón en toda esta problemática, para beneficio de la mayoría de los hondureños, sobre todo de los pobladores de Río Blanco, y que la tranquilidad, el sentido común prevalezca en beneficio de estas personas que ya escucharon ustedes, quieren trabajar, no quieren delinquir. Yo creo que tenemos en el país ya muchas depresiones, muchas pandemias, y una de ellas es precisamente la corrupción, es precisamente la delincuencia en todas sus formas, y esto debemos de prevenirlo, debemos combatirlo, porque hay mucha gente en Honduras que está sufriendo en este momento porque no tiene empleo, porque lo ha perdido todo, porque no tiene esperanzas de vida. Esa es la realidad, desafortunadamente, que vive nuestro país. Jorge, vuelvo con usted nuevamente a Tegucigalpa para que continúe con el foro en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Pedro González, le agradezco mucho por estos reportes importantes que nos ha brindado esta mañana para poner en contexto esta temática que hoy hemos querido sacar desde el punto de partida esencial del hecho concreto que se dio en Río Blanco y traspolarlo a una realidad nacional que vivimos permanentemente. Voy a escuchar a Sergio Rivera, su valoración. Antes solamente saludo y doy la bienvenida al diputado Samuel Madrid, que se ha conectado también con nosotros en el Zoom. Diputado, los saludo, buenos días, ya vamos a entrar con usted, solo le saludo para que sepa que está conectado ya con nosotros. Diputado, bienvenido. Buenos días a todos. Bienvenido, diputado Samuel Madrid. Ya vamos a escuchar su valoración esta mañana. Antes, don Sergio Rivera, la razón económica prima
antes del interés humano. Es como denominador común de todas estas acciones que se dan en todo el país. Yo quisiera antes de eso también decirle que si uno de los motivos del desalojo fuera la contaminación ambiental, desde el Congreso Nacional han aprobado un montón de concesiones a compañías mineras que están contaminando nuestros ríos y lagos. Y ante ellos no hay desalojo, no hay nada violento. Más bien las comunidades se han tenido que enfrentar a las fuerzas represivas del Estado para hacer valer los derechos de las comunidades, el acceso al agua, al bosque y todo. Mire, y esas luchas no son aisladas. Yo quiero brevemente recordarles que, por ejemplo, en este momento existe una comunidad llamada Guapinol que defiende, ¿verdad?, de tanto el río San Pedro y que lucha contra la minera de Inversiones Pinares, que tienen 12 ambientalistas procesados, ¿verdad?, por el Estado por defender el bosque. En Reitoca, la comunidad defiende el río Petacón y se enfrentan a una minera llamada Progelsa porque ha tenido concesiones vía decreto y que para ello incluso han fundado en esa zona el paramilitarismo para atacar al Comité de Protección del río Reitoca. En Zacate Grande, la familia de Miguel Facusé Barjún, el club de Coyolito, que es con los grandes ricos y magnates de este país, y que muchos de ellos aglutinados en el gobierno, están desalojando a la población, les dicen que esos terrenos ya no son de ellos y que los desalojen y han militarizado ese territorio, además de generarle procesos judiciales por usurpación. El proceso del Bajo Aguán, en donde la Ley de Desarrollo y Modernización del Sector Agrícola ha creado más conflictos y muchas muertes como las que hoy estamos viendo. O es que todavía nos hemos olvidado de la defensa del río Hualcarque, por la cual fue asesinada nuestra compatriota Berta Cáceres. Miren, en Santa Cruz de Ayojá fueron desalojados 150 familias por petición de una transnacional de China llamada Montu. Y ahí destruyeron plantaciones de café, plátano, yuca, mananga, maíz y cuantas otras. Y atacando a la empresa asociativa Unión y Esfuerzo. O nos vamos a olvidar también de las comunidades garífunas de Puerto Castilla, que están siendo desalojadas precisamente y amenazadas con procesos judiciales para la construcción de zonas especiales de desarrollo. Ya hace unos días habíamos conocido el desalojo de las comunidades garífunas de Tornavé en Tela para la construcción de un hotel y la privatización de playas, que eso lo prohíbe la Constitución de la República. O sea, estamos ante un Estado complaciente con las transnacionales, con las empresas, ante un gobierno que sigue el modelo neoliberal a pie juntillas, más bien ya en la forma más deshumanizada. No les importa la población, no les importa atender las necesidades básicas que tienen los hondureños. Por eso, ya que le doy la bienvenida al diputado Samuel Madrid, de alguna forma la clase política debe de reflexionar algo. En Honduras no va a haber una transformación si no cambiamos el modelo económico, si no cambiamos precisamente esta forma de gobierno en donde se despoja a la población. No es con reformas que vamos a lograr defender a la población hondureña. Estamos ante la voracidad de una narcodictadura, ante la voracidad del militarismo, ¿verdad? Que son uno solo con estos narcos dictadores. Y los cambios que requiere el país son estructurales, son de fondo, no solo de quitar una cara por otra, no es de poner un presidente por otro, sino que es de cambiar esa visión colectiva hacia una transformación general del país desde su estructura, desde su concepción política, económica y social. Ahí es donde nosotros podemos apuntar de que sí hay un reto para los hondureños, dado de que vienen vientos electorales y que de una u otra forma hay expectativas de que pues, posiblemente habrán cambios, pero definitivamente estos cambios no se dan solos, sino vienen acompañados desde una visión. Si por ejemplo alguien propone, bueno, vamos a cambiar este modelo neoliberal, vamos a desarrollar una economía en esta y esta forma que favorezca a los hondureños, y eso es lo único que podemos aspirar a los hondureños. Y comparto plenamente con usted, o sea, comparto plenamente. Diputado Samuel Madrid, buenos días. ¿En qué contexto podemos poner estos hechos que sacudieron la opinión pública ayer
Y bueno, que no solamente la opinión pública, sino que nos sacuden en lo más profundo de sentimiento de indignación popular. Diputado Madrid. Sí, muy buenos días, compañeros, a Sergio y al otro compañero, a usted, Aldana, a toda la